colocadas para unir los puntos y finalmente tener la figura completa. Y cada figura completa que nosotros vamos viendo, que vamos extrayendo, cada figura completa de cada relato del evangelista es realmente una bomba magnífica, llena y tan rica en teología y principios eternos que a la verdad en mi corazón, espero que en el suyo también, hay mucha emoción cada vez que me acerco a ellos. Y por la gracia de Dios, por su pura misericordia de Dios para mi vida, se los puedo compartir. Pero son principios tan ricos y me deja realmente expectante acercarme a esta narrativa. Mi corazón late más fuerte, es lo que quiero decir, al comprender cada vez más al evangelista hablando de su Señor. Ahora, quisiera, si me lo permite, ir de una vez a la porción en cuestión, dar algunos acercamientos, o sea, direccionar su mente al contexto y seguir analizando la sección, si me lo permite, la cual pretendo hoy terminar. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 9, desde el verso 35, que es ahí nuestra porción de la semana pasada. Mateo 9, 35, voy a dar lectura. Espero que estén ahí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿están conmigo? Y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como le mencioné la sesión pasada, estamos abordando una estructura de pensamiento que es colocada por el autor como un puente, ¿recuerda? Como un puente, como una transición, quiero que me siga bien y recuerde bien, es colocado como un puente, como una transición entre dos gigantes, dos grandes temas, que son, por así decirlo, dos monstruos enormes de potencia desplegada del autor. El primero, Mateo presenta las credenciales mesiánicas, ¿lo recuerda? Bueno, claro, lo tiene que recordar porque estuvimos muchos meses ahí. Las credenciales mesiánicas en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo, en donde Jesús muestra que es el Mesías anunciado porque, como lo presentó, ¿se acuerdan? El Antiguo Testamento, el Mesías tenía que tener poder, en primer lugar, frente a la enfermedad física, frente al mundo natural, frente al mundo espiritual, es decir, frente a los demonios. También el Antiguo Testamento anunció sobre el Mesías que su poder sería superior al pecado, y finalmente el Señor Jesús demuestra el clímax de las credenciales al pulverizar el poder de la muerte.
Con ello, y matemáticamente, esto me encanta ponerlo en mi mente, y matemáticamente sincronizado con la revelación bíblica, con ello se responde la gran pregunta del Antiguo Testamento. La gran pregunta del Antiguo Testamento que fue planteada por Moisés en Génesis 3. ¿Quién será el hombre que venga a aplastar la cabeza de la serpiente antigua? ¿Quién será ese hombre? Y Mateo, con toda fuerza, responde en su evangelio: damas y caballeros, no esperen más. No esperen más. Ya no hay nada que esperar. Llegó el anunciado. Llegó mi Señor Jesús. Y cuando anuncia eso, el autor despliega para argumentar eso en los capítulos 8 y 9 grandes portentos. Esta fue una sección llena de poder, llena de milagros únicos. Resalto eso, milagros únicos y magníficos. Y a continuación, si usted está siguiendo el hilo del pensamiento, a continuación el evangelista nos coloca un puente que nos va a llevar ¿hacia dónde? ¿Recuerda? Hacia el segundo discurso de Jesús con sus discípulos, enfatizando principios claros y potentes del discipulado bíblico, el cual es la respuesta, escuche, única. El discipulado bíblico es la respuesta única para la necesidad de la gente según el Señor Jesús. Esto lo veremos a detalle en el capítulo 10. Y en medio de esas dos, a ver cómo decirlo, torres enormes de teología, ¿van captando? En medio de esas dos torres enormes aparece esta transición que hemos leído, este puente que nos va a clarificar algo. ¿Qué cosa nos va a clarificar? La esencia del ministerio del Señor Jesús. Así Mateo nos introduce de una estructura gigante a otra estructura gigante a través de esta transición. Y para ordenar esto en su mente, le recuerdo, si fuera tan amable, mi proposición base para esta porción que hemos leído en Mateo 9, 35 al 38. De Mateo 9, 35 al 38, permíteme mostrarte tres elementos indiscutibles del ministerio del Señor Jesús que al entendernos nos llevarán a apasionarnos más por la obra del Señor. Repito eso, tres elementos. Escuche, porque es muy importante esta transición, muy importante que usted lo entienda. Tres elementos indiscutibles del ministerio del Señor Jesús que al entenderlos nos llevarán a apasionarnos más por la obra del Señor. El primer elemento, ¿se acuerda cuál fue? Porque se lo tratamos. ¿Cuál fue el primer elemento? Las marcas de su ministerio, verso 35, tremendo punto. Segundo elemento, la esencia de su ministerio. Y tercer punto, la respuesta de su ministerio. Las marcas de su ministerio, verso 35, la esencia de su ministerio, verso 36 y 37, y la respuesta de su ministerio finalmente en el verso 38 de la porción que nos toca. Retomemos bien esta estructura de pensamiento. Quiero ir al primer elemento del ministerio del Señor Jesús para retomemos correctamente esto y poder entrar bien nuevamente a la narrativa. Amén hasta ahí, amados hermanos. Amén, amados hermanos. ¿Están bien? Perfecto, listo. Las marcas del ministerio. Primer elemento, note el verso 35 y recuerde. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Deténgase ahí. Este pasaje es monumental. Es de tanta instrucción al aplicarla hoy a la iglesia.
Vimos en primer lugar que había un verbo principal en ese texto. ¿Cuál es el verbo principal? Recorría, periegen, ese es en el griego, recorría, ese es el verbo principal. Y es importante subrayar eso. El cual, ¿por qué? Porque nos muestra que mientras Jesús estuvo en Galilea, ¿se acuerdan cómo nos delimita Mateo? Mientras Jesús estuvo en Galilea, recorría, visitaba todas las aldeas y ciudades. ¿Y las visitaba para qué? ¿Para qué? ¿Para saludar a todo el mundo? ¿Para tomarse un tecito por ahí? ¿Para qué las visitaba? Ahí vienen los participios que explican este verbo principal. ¿Se acuerdan? Habían 3 participios importantes que explican periegen, que explican recorría. ¿Se acuerda? El primero de ellos, enseñando. Note el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, eso lo vimos, enseñando en las sinagogas de ellos. Esto es tremendo, esto es fascinante. Deténgase ahí. Jesús visitaba las aldeas, Jesús visitaba las ciudades de Galilea y cada vez que entraba a una de ellas, iba ¿a dónde? Muy bien, a la sinagoga. Claro, como lo vimos, eran los lugares comunes y abundantes en cantidad, o sea, estaban por todos lados, ¿se acuerda? Estaban por todos lados. Recuerda que 10 judíos podían conformar una sinagogue. Era fácil llegar, eso lo enfatizamos. ¿Se acuerdan del poste alto que veían? Una sinagoga, era muy fácil llegar. Ahora, pregunta clave. Esta pregunta es clave para entender esto. ¿Cuál era el enfoque de la sinagoga? Eso tiene que recordar. ¿Para qué entraba a enseñar en la sinagoga? ¿Cuál era el enfoque de la sinagoga? Respuesta: leer, ¿se acuerdan? De manera clara las escrituras, y no solo leer de manera clara, sino también ¿qué? Explicarlas con precisión quirúrgica. ¿Recuerda? Con precisión, ¿para qué? Para que al tener el significado único del texto, aplicarlo en su contexto. ¿Está bien? Amados, ¿están bien? Voy a repetir eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el enfoque de la sinagoga? Leer de manera clara las escrituras y explicarlas con precisión para que al tener el significado único del texto, aplicarlo en su contexto. Era el lugar clave de la didascón, de la enseñanza. Amados, eso es. El punto es que Jesús iba y visitaba cada aldea de Galilea para, escuchen, instruir, explicar, clarificar el significado del texto. ¿Dónde lo hacía? En las sinagogas de ellos. En las sinagogas de ellos. Jesús tenía claro, escuchen bien, que el poder estaba en la explicación milimétrica del texto. Él lo tenía muy claro. El Señor, como primera marca de su ministerio, enseñaba. Y eso tenemos que aplicar hoy. Y eso es lo que se debe hacer hoy en la iglesia. Usted viene a la iglesia, ¿para qué? Para escuchar la lectura clara de las escrituras y atender a la enseñanza clara del texto en su único significado, para aplicarlo correctamente. Eso, amados, eso define, escuchen, una iglesia. ¿Escuchó? Quiero que me atienda bien y creo que es muy oportuno recordar eso. Eso define una iglesia. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia, escuchen, se encarga de equipar a los santos para la obra del ministerio. Para eso está la iglesia. Equipar a los santos para la obra del ministerio. No hacer, escuchen, un programa para que los inconversos se sientan bien. No llevar a la iglesia a eso. Eso no lo aprueba Dios. La iglesia no está
para formar una estructura para los inconversos. No. Es para equipar a los santos para la obra del ministerio. Lo más importante para un pastor en su iglesia es enseñar claramente a las sillas llenas. No estar pensando en las sillas vacías, de cómo hacer para que venga la gente. No, a los que tiene, enseñarles correctamente. Y ellos salen a hacer la obra del ministerio. Si son correctamente enseñados. Atienda, por favor. Quiero que me atienda bien. Una iglesia que enseña correctamente es una iglesia que cumple la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Repito, una iglesia que enseña correctamente es una iglesia que cumple la gran comisión. La enseñanza milimétrica de las Escrituras es vital, amados, ya que Jesús condena a los aprendices tibios. Primera de Corintios 14, 20. Jesús condena a los aprendices tibios. En ese pasaje de Corintios, Pablo les grita a muchos de los corintios: no sean niños, no sean infantes, sean maduros. Sean maduros. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos en Corinto no les importaba nada guardar la verdad. Escuche lo que le digo. Cada palabra la he elegido para que entienda bien. No les importaba guardar la verdad. Ese es el mandato que tenemos. Guardar la verdad. No les importaba la enseñanza precisa de la palabra de Dios. Era algo así. A ver qué le parece. Un profesor comentó esto. A ver qué le parece. Eran algo así como vampiros nominales. Piense lo que le digo. Hay gente en la iglesia que son vampiros. ¡Wow! Usted se asusta. Se cubre el cuello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, los vampiros quieren un poco de sangre. Quieren un poco de sangre de Jesús. Aceptar a Cristo, hacer una profesión de fe emotiva para obtener algún tipo de bendición. ¿Cómo lo hacen? Bueno, así, con un poco de sangre de Cristo y listo, somos salvos. Y después no saben nada de la Biblia, no quieren ser instruidos en guardar la verdad, les importa muy poco guardar la enseñanza de Dios, muy poco. Y creen que son creyentes. Esos son vampiros, amados. Quieren un poquito de sangre de Jesús. Un poquito de sangre. Atiéndame, nuestra misión no son las decisiones, sino el discipulado. Nuestra misión no son las decisiones, sino el discipulado. Ese es el mandato del Señor para la iglesia. Llevar a la gente a la rendición total de su vida para conectar su vida con la enseñanza experta de la Biblia. Escuche, al Señor Jesús le molesta. Escuche esto, por favor. Al Señor Jesús le molesta, o mejor dicho, para hablar con propiedad bíblica, al Señor Jesús le enferma la iglesia que separa, las iglesias que separan el discipulado bíblico de la salvación. Le enferma. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 16. Les enferma. Parecen iglesias de mucha piedad. Usted puede verlas por ahí. Programas enormes que hablan de los perdidos, de las almas sin Cristo. Mucha piedad externa, pero niegan la eficacia de ella. No le hablan a la gente del arrepentimiento genuino. ¿Y el arrepentimiento genuino a qué conlleva? ¿A qué conlleva? A una vida consagrada de aprendizaje de la verdad de Dios, de rendición total, de enseñanza constante de la palabra. Si usted está acá y cree que es de Cristo
y no está en un constante crecimiento de la verdad, no le importa guardar la verdad, usted se ha creído un cuento. Es un vampiro. Es un vampiro. ¿Se ha creído un cuento? No. No. Ese tipo de iglesias dice, no, solo dile que son salvos y ya. Aceptaron y ya. Eso, escuche, es jugar a la gran comisión. Jugar a la gran comisión. A Dios eso le enferma. Le enferma. Amados, la enseñanza, la predicación es positiva. El centrarnos en el texto es vital en la iglesia. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, usted recuerda en Timoteo capítulo 2 verso 15, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo se presenta al pastor Timoteo? ¿Cómo presentamos al pastor Timoteo? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque debe usar bien la palabra de verdad. La palabra en el griego usar, usted lo sabe. Precisión, corte exacto. Claro. ¿Cómo no le va a decir eso al pastor Timoteo si es vital para la iglesia? No es un capricho del apóstol, es vital para la iglesia. En la iglesia es imperante la enseñanza, didascón. Todo miembro de una iglesia correcta, todo creyente verdadero debería anhelar y ser sumamente capacitado por su iglesia en las Escrituras. Los más interesados a ser los mejores teólogos deben ser los miembros de una iglesia. Porque de eso depende que extiendas bien el evangelio. De eso depende que extiendas bien el evangelio. Regrese a Mateo, por favor. La primera marca del ministerio del Señor es la enseñanza. Ese es el primer participio que vemos para explicar el verbo principal, el cual es. ¿Cuál es? Recorría. ¿Están acá? ¿Están conmigo? ¿Están acá? El verbo principal se explica con el primer participio, enseñanza. Segunda marca, el cual es el segundo participio en el texto. ¿Cuál es el segundo participio? Predicando. Note el verso 35 de Mateo 9. Y predicando el evangelio del reino. Esto es fascinante. La palabra predicar ahí, ¿se acuerdan cuál es? Keruso. Keruso. Jesús iba por todo lugar a anunciar, a proclamar el reino de Dios. Es decir, iba por todo lugar a mostrar las demandas de Dios. Quiero que me escuche bien. Iba por todo lugar a mostrar las demandas de Dios. El estándar de Dios para entrar al reino. ¿Y cuál es la clave? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Jesús comenzó su ministerio, ¿se acuerdan? En Mateo 4:17. Y él lo primero que dijo es, comenzó Jesús a predicar, dice Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, escúchenme bien. Sin arrepentimiento genuino, no hay entrada al reino de los cielos. ¿Escuchó? Si usted no ha venido a arrepentirse genuinamente, usted está creyéndose un cuento de conocer al Señor. Sin arrepentimiento no hay entrada al cielo. La puerta, escúchenme bien, siempre, para entrar al reino, siempre ha sido angosta. Siempre ha sido angosta. La entrada siempre ha sido estrecha. Amados, la iglesia de Cristo no está en el negocio de extender la entrada. Usted no puede predicar extendiendo la entrada, ni ampliando la puerta. Eso es deshonesto. Eso no está en la mente de Jesús. Nos hemos dedicado en general en la iglesia evangélica al negocio de traer ya no la puerta, sino el portón a la iglesia. Entremos al portón.
Las personas que Jesús predicaba tenían que escuchar su condición real, su necesidad real. Necesitaban escuchar que sin negarse, sin venir a Él como mendigos espirituales, ¿sí? Tenían que escuchar que venir a Él es rendirse totalmente, Mateo 5:3. Y eso es lo que tiene que hacer toda iglesia hoy. Hoy, ser instruidos de manera experta, ¿en dónde? En la iglesia, para eso está la iglesia, y al salir, proclamar y predicar el reino de Dios en todo lugar, y escuchen, sin bajar las demandas ni un milímetro. Sin bajar las demandas. Sin bajar las demandas. Establecidas por el mismo Señor. No podemos bajar las demandas para que tratar de meter a la gente a la iglesia así a patadas para que entre. No. No rebaje las demandas. Jesús no quiere, escuche bien, seguidores superficiales. No quiere seguidores superficiales. La demanda es, a ver qué les parece la demanda. A ver qué les parece la demanda y si usted quiere de verdad estar seguro o segura que entra al reino. La demanda es abandono total de tu persona. Abandono total de tu persona. ¿Usted ha entendido eso al acercarse a Jesús? ¿Le han enseñado así al acercarse a Jesús? Abandono total de tu persona. No un pie con Cristo y otro pie como usted quiera. No. Eso es considerado para el Señor, siempre lo ha dicho en todo el Evangelio, seguidores superficiales, tibios. Hay gente que puede venir aquí seguido y sigue deambulando en su alma. Déjame hoy, como responsable de tu vida eterna en este momento, decirte que si no viene a Cristo con una mente clara, escucha lo que le digo, mente clara en las demandas y a dejarlo todo por Él, a ser esclavo de Él y abrazarlo como tu única adoración y como tu único Señor, entonces si usted no ha hecho eso, es que no entendió el Evangelio. No entendió el Evangelio. Y así están miles de personas el día de hoy, domingo, con globos y colores por el Día de la Madre y yéndose al infierno en las iglesias. Porque no han entendido las demandas de seguir a Cristo. Jesús contó una parábola, una doble parábola en realidad, para atender a la pregunta, ¿cómo vengo a Cristo? ¿Cómo vengo a ti? ¿Cómo llego a ti? ¿Cómo escapo de la condenación, Señor? Y esa parábola doble tiene, por supuesto, una sola bala, como son las parábolas, una sola bala, una sola claridad. En Lucas 14:28, usted se acuerda, solo se lo voy a leer y quiero que vea cuál es la bala. Escuche cómo Jesús presenta el Evangelio, cómo presenta el venir a Él. Él dice, Lucas 14:28, doy lectura. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Cuál es el único punto de esta doble parábola? ¿Cuál es la única bala aquí? Respuesta, evalúa el costo.
Evalúa el costo, evalúa su demanda. Ser creyente, amados, tiene una demanda. Eso predicaba Jesús. ¿La demanda cuál es? ¿Acepta a Cristo como tú sientas? ¿Ven como quieras a Él? La demanda es toda tu vida. Escúchame bien. La gente que nos visita aquí, no pierda el tiempo con Jesús. La demanda es toda tu vida o nada. Esa es la demanda. La puerta es estrecha. Estrecha. ¿Y por qué hacemos eso? Porque imitamos a nuestro maestro. Él predicaba así. Primera marca del ministerio del Señor Jesús, enseñando. Segunda marca, predicando, que es el segundo participio. Ahora el tercer participio, o sea, su tercera marca, sanando. Y sanando, me encanta, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Deténgase ahí. Usted dice, recuerda, ok, lo entiendo, Jesús dejó sin enfermos a Palestina en esa época, nada de enfermos, fue una cosa impresionante, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo aplico esto? Este punto, los anteriores ya entiendo cómo aplicarlo, pero ¿cómo aplico este? Bueno, nuestro Señor sanó para mostrar de par en par, ¿qué cosa? El corazón de amor y ternura y amabilidad de nuestro Dios a toda persona, amados. A toda persona. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se identificó con el dolor. Y si somos sus discípulos, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Lo mismo, mis amados. El Señor Jesús no sanó a todos para realizar una cruzada de milagros. No lo hizo por eso, sino para mostrar su amor por la gente, su amabilidad por la gente, su ternura por la gente. Es abrir el corazón de Dios para las personas. El creyente verdadero ama y es amable con la gente y además se identifica con el dolor como su maestro lo hizo. Y este pensamiento tan sublime, que es fácil de aplicarlo, me lleva al siguiente punto de nuestro bosquejo macro. 3 elementos indiscutibles del ministerio del Señor, que al entenderlos nos llevarán a apasionarnos más por la obra del Señor. Ya vimos el primer elemento, las marcas del ministerio. 3 marcas. Y ahora, en segundo lugar, la esencia de su ministerio. Note, por favor, en Mateo 9, el verso 36 y 37. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Deténgase ahí. Esto es digno de mucha atención, amados. Hay una riqueza incalculable en la instrucción aquí. Mis queridos hermanos, esto es fascinante. Aquí tiene el punto central. Aquí les presento el punto central de la porción, de la transición. Déjeme trabajarlo. La esencia. En primer lugar te voy a dar la esencia, o sea, el punto central de toda esta narrativa. ¿Cuál es el punto central? Note el verso 36a. Y al ver las multitudes, tuvo, ¿qué cosa? Compasión de ellas. Quiero que analice conmigo. Ese es el punto. Compasión de ellas. Quiero que analice conmigo, observe. La palabra ver, ahí en el texto, y al ver, eidón o idón en el griego, es un aoristo en la gramática, es decir, la traducción más específica sería, si usted lo traduce literalmente, sería habiendo visto. Habiendo visto. Y esto me llenó, o sea, llenó mi mente en esto, porque es como tener enfrente una escena del Señor en cada momento. Sígame por favor en su ministerio, usted sabe por todo lo que hemos visto, tener una escena al frente al Señor en cada momento de su ministerio, de su arduo ministerio, y después de atender, sanar,
predicar, enseñar, acudir, guiar, aconsejar a las personas. Esto es como, la escena es como que él se ubica parándose en lo alto de un monte y desde ahí ve a la gente. En el texto dice las multitudes, nota en el verso 36 al principio, las multitudes, y los veía y tenía, ¿qué? Tremendo, tremendo. Es como si se parara después de hacer todo el arduo trabajo y los miraba y tenía compasión. Amados, ese es el punto central de la transición. Esa es la esencia, escuche, la esencia del ministerio del Señor. ¿Por qué hacía lo que hacía? Respuesta: por compasión a la gente, amados. Por compasión. Ahora, necesito su máxima atención. Déjeme explicar bien esto. La palabra que se usa en el original es, no la tiene que apuntar porque es medio difícil, pero permíteme decirla, es plagiste. Es plagiste. Esta palabra es la más fuerte, escuche, la más fuerte que hay en el griego para piedad. La traducción de la palabra compasión es algo así. Esta sería la idea. Este sería lo que significa compasión. Esto es, retorcerse de los intestinos. Escuche lo que le digo. Retorcerse de los intestinos. Procede de la palabra esplagna, que quiere decir las entrañas. Las entrañas. Así que atienda, describe aquí, compasión describe que le conmueve a uno, describe la compasión que le conmueve a uno en lo más íntimo de su ser. Eso quiere decir, ¿están bien hasta aquí? ¿Están bien hasta aquí? Le conmueve hasta lo más íntimo. Imagínense, escuchen, te conmueve hasta lo más íntimo. Y aquí Mateo, ¿de quién está hablando? Del mismo Dios encarnado. Amados, esto no lo podríamos entender. Esta compasión no podría estar en nosotros. No lo podríamos entender porque Jesús ve a la gente y se retuerce en las entrañas. Es una conmoción interna terrible que solo el Hijo de Dios podría sentir por las multitudes. Por favor, tratemos de imaginar esto. El Hijo Santo de Dios se retuerce en sus entrañas porque ve a la gente, a las multitudes. Por favor, siga esto, analice. El Señor Jesús, analice conmigo, no, escuche, no tenía que hacer nada por nadie. ¿Me está siguiendo? El Señor Jesús no tenía que hacer nada por nadie. ¿Usted me entiende? Somos viles pecadores desde que venimos a este mundo. Escupimos su rostro todo el tiempo. Todos nosotros, todos los que nacen. Escupimos su rostro. Lo asqueamos. Lo odiamos. Somos majaderos, rebeldes, sucios y maldicientes por naturaleza. Él no tendría que hacer nada por nadie. Sería justo, si suena una más vuelvo a decir sería justo. Sería justo dejarnos a nuestro pecado y por ende, al dejarnos a nuestro pecado, eso sería justo, vayamos todos al infierno y a la condenación. Sería justo, pero, me encanta, Él nos ve y tiene compasión. Es su iniciativa, por favor. Esto tiene que impactar si tú amas al Señor Jesucristo. Es su iniciativa, el querer acercarse. Ahora, quizá para que lo capte, o para que capte lo fuerte y significativo que es este punto, en ese momento de la historia, donde Jesús muestra compasión, o sea, su esencia, ese es el punto central, la esencia de su ministerio. Creo que debemos absorber un poco más como nuestro el contexto religioso de la época. Escuche esto rápidamente, un repaso del contexto para que usted absorba qué fuerte es esto en la narrativa
de Mateo. Para la época de Jesús, lo que habían hecho los que manejaban el monopolio religioso, los que dominaban la religión en Israel, o sea, ¿quiénes dominaban? Los escribas y fariseos. ¿Qué cosa habían hecho? Estos falsos maestros habían colocado, escuche, la paternidad de Dios, es decir, lo que era el Dios de Israel, en el mismo sentido, en el mismo nivel de intimidad que la paternidad del pensamiento de la cultura pagana de la época para los dioses. Lo habían colocado los escribas y fariseos en el mismo nivel. Atiéndame, concéntrese aquí. Habían dos escuelas marcadas en ese tiempo, usted lo ha escuchado, dos filosofías greco-romanas en ese tiempo, los epicúreos y los estoicos. ¿Van bien hasta aquí? ¿Qué pensaban los epicúreos sobre la paternidad de su Dios? Que su Dios, escuchen, no podía involucrarse con las personas. Eran impávidos totalmente. Pues ellos, o sea, sus dioses, no podían perder la calma. Entonces no se relacionaban con la gente. Mientras que los estoicos, otro pensamiento de la filosofía grecorromana, que los escribas y fariseos habían insertado en la religión judía, pensaban de la paternidad de sus dioses que no tenían sentimientos. ¿Qué le parece? No tenían sentimientos. La idea de Dios era alguien apático. O sea, simpático. Sin empatía, cero sentimientos, cero emociones. Cero emociones. Entonces, al asimilar esos pensamientos a la cultura religiosa judía, los escribas y fariseos presentaban al Dios de Israel totalmente trastocado, que está fuera de la gente, que no se relaciona. Se olvidaron de la enseñanza del Antiguo Testamento. Impusieron su pensamiento, acoplándolo a los dioses, a la mentalidad pagana de la época. Escuche, presentaban a Dios como alguien sin emociones, sin sentimientos, sin cercanía. ¿Y qué hace Jesús? Mueve todos sus hilos en su ministerio bajo la compasión. La compasión. Amados, esto es revelador. Dios se interesa por la gente. ¿Escuchó? Ese es mi Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Dios se interesa por la gente. Él no quiere que nadie, escuche, Él no quiere que nadie, pero nadie se pierda y vaya al infierno. El Dios de la Biblia se compadece de la gente. Ve la vida penosa de los seres humanos que están tan vacíos, pero tan pobres que lo único que quieren es dinero y éxito personal. Tan entorpecidos pensando que por su propia cuenta pueden llegar al cielo. Con tanta tecnología no pueden parar las enfermedades críticas, no pueden detener el desgaste físico, no pueden impedir la muerte y la condenación. Jesús nos ve y tiene compasión. Sus intestinos se retuercen. Siente el dolor agónico que el pecado hace en la raza humana. Amados, escuche, Dios se compadece de la gente. El gran predicador Campbell Morgan escribió lo siguiente, y cito: no hay ninguna razón en el hombre para que Dios deba salvarlo. La necesidad nace, dice Morgan, de la propia compasión divina. Ningún hombre tiene algún derecho sobre Dios. ¿Por qué entonces, pregunta Morgan, por qué entonces debería alguien preocuparse por los hombres? Fin de la cita. Y la respuesta está aquí, amados. La respuesta es porque Dios se compadece.
Dios se compadece de la gente. Qué gran verdad, amados. Qué sublime verdad. Note cómo amplía el Señor esto, porque esto es magnífico. Le ruego el máximo de atención. Esto es formidable. Note cómo amplía el Señor esto. Es tan imponente e instructivo, mis queridos. Pasamos de la esencia, ya sabe que es el punto, la compasión, a la explicación. Note cómo lo explica. Cómo lo amplía en la explicación. Observe la razón. Verso 36, la parte B. ¿Están conmigo? Verso 36, parte B. Porque estaban, ¿qué? Desamparados y dispersos como ovejas que no tienen. Pastor, deténgase, por favor, no pierda esto. Necesito que aprecie todo el cuadro. Voy a tratar de pintarlo bien. Y esto es formidable. Note, pose su mirada en el texto. Mire nuevamente el verso 36. Porque estaban desamparadas y dispersas. Hablando ¿de quién está hablando? De las ovejas en el texto. ¿Está bien? Las multitudes. Note la palabra desamparadas. La palabra desamparadas es una palabra en el griego que se traduce así, o la transliteración es geskulmenoi. Y escuche, su significado es, desamparadas es despellejadas, vapuleadas. Escuche, destrozadas, mutiladas. Por favor, note cómo ve el Señor a la gente natural. Siga, se lo ruego, en el texto. La palabra dispersas ahora. La palabra dispersas es la palabra erimenoi, que viene de la raíz de la palabra riptó. Y riptó tiene la idea de esto. Escuche. Postrado, derribado, totalmente desplomado. Mis queridos, esta es la condición real de cómo ve el Señor Jesús a las personas por naturaleza. Venimos a este mundo mutilados en el alma, despellejados en nuestro interior, vapuleados, totalmente desplomados por el pecado. Somos, como menciona el profeta Isaías, podrida llaga, Isaías 1:6. Tenemos, como Jeremías lo indicó, un corazón desahuciado por naturaleza que detesta a Dios. Jeremías 17:9. Nacemos, como dijo el rey David, en maldad interna. Salmo 51:5. Y nos desenvolvemos como ignorantes de Dios por naturaleza, sin temor a Dios. Romanos 3:12-18. Y por si fuera poco, caminamos en esta vida como muertos vivientes. Por ello Jesús dijo que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8:22. Amados, el pecado nos destroza, el pecado nos pulveriza, nos aniquila delante de Dios. La gente tiene que entender que nacemos sucios, mirando al suelo con ganas de seguir embarrándonos en nuestro pecado. Efesios 2 y 3. Y cuando entienden eso, y solo cuando entienden su condición deplorable y paupérrima por naturaleza, cuando entienden que no pueden escapar de esa condición por ellos mismos, solo hay un lugar donde pueden clamar, pero clamar de lo más profundo del corazón. Solo hay un sendero donde pueden mirar, y ese sendero es el cielo y es a Cristo. Solo a Él. Y solo Cristo puede acudir para limpiar la suciedad de todo pecador que se arrepiente en serio. Solo Él puede acudir a toda persona que quiere dar media vuelta a sus pecados y seguirle como su discípulo. Esa es la única alternativa del pecador. Pues estamos, escuche, despellejados por naturaleza, vapuleados en el alma, totalmente desplomados interna
humanamente, no por algún trauma de tu vida. Así viene a este mundo toda persona. Pero, escuche por favor, regresando a Mateo. Pero ese no es todo el texto, amados. Y mire lo que hace el autor, amados. Note cómo sigue ampliando el Señor. Es increíblemente instructivo. Verso 36, al final. Como ovejas que no tienen pastor. Deténgase ahí. Pregunta. Piense conmigo, ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Quiénes debían ser los pastores del pueblo judío en ese momento? ¿Quiénes debían guiar correctamente al pueblo? ¿Quiénes debían enseñar, predicar y mostrar amor y amabilidad constante a la gente? Sobre todo, ¿quiénes eran los responsables? Los escribas y fariseos. ¡Amados! Escuche bien y entre conmigo al texto. Escuche bien. Esta es una condena directa a los pastores de ese momento. El Señor mismo apunta al liderazgo de ese momento como responsable de la hecatombe espiritual en Israel. A los judíos el liderazgo los había tratado en forma brutal. Así los habían tratado. Colocando cargas que ni ellos mismos las tomaban. Despellejando a las ovejas, trasquilándolas, destrozándolas. Mis queridos, esto es una acusación tremenda del Señor. Y ellos lo entendían muy bien. Pues Jesús, con esta declaración, escúchame bien, hace mirar atrás y colocar a los líderes de ese momento como los descendientes verdaderos de los falsos líderes del pasado. ¿Están conmigo? ¿Me están captando? Les hace recordar que son descendientes verdaderos de los falsos líderes del pasado. Atiéndame. En la época de la teocracia, en el Antiguo Testamento, atiéndame porque esto es importante, la política y la religión, usted lo va a entender cuando lee el Antiguo Testamento, la política y la religión era una sola cosa. ¿Amén hasta ahí? Era una sola cosa. Dios había levantado a sus ministros en el Antiguo Testamento que no solo se dedicaban al templo, sino también a gobernar la ciudad. Era, creo que lo entiende, una fusión en el liderazgo, ¿ok? ¿Usted me entiende? Con eso en mente, recuerda Ezequiel 34, mucha gente da esos pasajes que son lindos, pero tienen que ir con correcto entendimiento. Había una fusión de liderazgo entre la política y la religión. Y Ezequiel 34:1 dice esto, escuche. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Me detengo ahí. ¿Quiénes son esos pastores en Ezequiel? ¿En quién está pensando Ezequiel? Reyes, los reyes de la nación, los sacerdotes y los profetas. Es decir, tanto los que veían la aplicación de la ley del templo como la aplicación de la ley civil. ¿Me está siguiendo? Perfecto, sigo el texto. Profetiza, ya sabe quiénes son los pastores en Ezequiel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Malditos es ahí. ¡Ay! De los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pregunta. ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana? ¿La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas? ¿No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma? ¿No vendaste a la perniquebrada? ¿No volvisteis al redil a la descarriada? ¿Ni buscaste la perdida? Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Le dice Dios a los pastores en Ezequiel. Escuche por favor. Es decir, esta terrible realidad de Ezequiel en el año
580 antes de Cristo, estaba plasmada 580 años después con los escribas y fariseos en la época de Jesús. Y así, escuche, note esto, como Ezequiel quiere mostrar que el contraste a esos falsos pastores de la época es el mismo Dios. Recuerda, ¿cómo haría el contraste usted? ¿Con qué pasaje que se le viene a la mente? ¿Salmo qué? Salmo 20 ¿qué? 23, pues Jehová es mi pastor. Usted lo sabe, hombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O con el Salmo 81, donde dice, oh pastor de Israel, orando a Dios, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. De la misma manera, Jesús, si usted se traslada, colocando en la palestra los sinvergüenzas de los escribas y fariseos, quiere mostrar que solo Él es el verdadero pastor. Juan capítulo 10, ¿se acuerda? Yo soy el pastor, el buen pastor. Y hoy, la aplicación es directa, ¿no le parece? Escuche, los falsos pastores de las iglesias son los responsables primarios y directos del hecatombe espiritual que está ocurriendo en nuestro país, ya que toman a las ovejas y las despedazan, las despellejan con falsas esperanzas, con pésima enseñanza, con promesas totalmente erradas, y lo hacen como el único fin, con un único fin, como dice Ezequiel, engordados y se visten de la lana de las ovejas, siendo ellas trasquiladas, destrozadas y vapuleadas con terrible enseñanza, exaltando el ego de la gente, no llevándolos al arrepentimiento genuino, tratando de masajear su autoestima, recorriendo por las redes a estafadores que te dicen en la cara, ven para sanarte, ven para sanarte. Esos son estafadores. Quieren hacerte creer que Dios les habló cuando no tienen capítulo ni versículo. Solo lo que sienten. Quieren tomar a la iglesia como su chakra personal y usarla como su trampolín a sus deseos, en lugar de postrarse ante la verdad y enseñar la palabra de Dios milimétricamente, con toda honestidad y con toda preparación. Dios condena, atiéndame, al fuego más caliente a los líderes fraudulentos, amados. Con ellos, escuche, con ellos no hay negociación. Con ellos no hay negociación. Jesús podía decirle a una ramera con delicadeza que venga al reino, pero a un escriba y fariseo le decía, hipócrita, hijo del infierno. No negociamos con los falsos maestros. No negociamos. Y el trabajo, antes que alguien ahí empiece a ver mal o a escuchar mal lo que estoy diciendo o a tomarlo mal, escuche, el trabajo fundamental de un pastor, si realmente ama al Señor y obedece, es no ser popular. ¿Por qué? Porque siempre apuntará a los falsos. No por contienda, no por contienda, no por creerse mejor que alguien, no, sino porque ama a la iglesia del Señor y no quiere que tengan dudas de quién es quién. O sea, el pastor bíblico da su vida por la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedes en Éfeso, cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo 1:3. Timoteo, manda. Pero Pablo, yo estoy un poco atemorizado. ¡Manda! ¡Imposible! Mala enseñanza en la iglesia. ¡Imposible! Timoteo, tú eres el pastor real, entonces fájate. Tú eres pastor, Dios te ha llamado, entonces ponte bien los pantalones. Olvídate de tu nombre. Olvídate de tu reputación. Di la verdad. Pelea por la verdad. Lucha por la verdad.
fájate, Timoteo. El gran regalo de Dios en esta dispensación es una iglesia con líderes muy bien preparados y un corazón pastoral. Regrese al texto en Mateo. Seguimos en el punto 2 del bosquejo, la esencia del ministerio del Señor. En ella ya vimos la esencia, es decir, la compasión. Ya vimos la explicación. Estamos en el segundo punto. El Señor ve a las ovejas destrozadas. ¿Por quién? Por el liderazgo de los escribas y fariseos. Ahora note, la consumación. Y escuche lo que le digo, la consumación. Note por favor el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, me encanta eso, ahorita lo va a ver, qué fuerte es esto. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Deténgase ahí, quiero ir despacio con esto. Note la frase en el verso 37a. Entonces dijo a sus discípulos. Deténgase ahí. Esto me llamó la atención estudiándolo en el idioma original. La palabra dijo, que es la palabra legei en el griego, es el único verbo de esta construcción y me llamó la atención tremendamente porque este dijo del Señor Jesús a sus discípulos es un presente indicativo. Y usted dice, ¿qué es eso? O sea, una realidad histórica constante del Señor Jesús. Escuche, es una realidad histórica, pero constante. O sea, quiero que note aquí, Él les dijo, después de todo lo que hemos visto, amén, ¿se acuerdan del punto anterior, verdad? ¿Se acuerdan o no? Después de todo lo que hemos visto, el Señor le dice a sus discípulos, o sea, es un claro indicio, en el contexto inmediato, lo refuerza, que las multitudes despellejadas y vapuleadas por su pecado y líderes que son brutales con ellas, es el enganche y la conexión para que Jesús le diga a sus discípulos constantemente, les dijo, constantemente, no era, le dijo y ya, no. Hay un toque de qué. Si tú le dices a alguien constantemente algo, hay un toque de qué. Desesperación. Hay una pasión ahí envuelta. Y es lógico que el Señor les diga a sus discípulos constantemente, o sea, hay una desesperación. Pregunta, ¿desesperación de qué cosa? ¿Cuál es la desesperación? Capte, por favor, note el texto. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros. Hay una desesperación. ¿Cuál es la desesperación? Que la mies es mucha. Y los obreros, pocos. Pregunta, ¿qué es la mies aquí? Y aquí hay un grave problema a veces con el énfasis. ¿Qué es la mies aquí? Bueno, algunos lo comparan con Juan 4, cuando está con la samaritana y los campos están listos para la siega, pero ese es otro contexto. Esto no es el mismo contexto de Juan 4, donde el énfasis son las personas, o sea, el campo misionero. Ese no es el énfasis aquí. Otros al ver el contexto inmediato dicen, bueno, la mies, o sea, la cosecha, son mirando las multitudes. Es decir, nuevamente el énfasis es el campo misionero. Pero amados, el énfasis no es el campo misionero. Escuche, la mies por el contexto del ministerio de Jesús aquí es juicio. Escuche, mente judía. ¿En qué está pensando Mateo aquí? En Joel capítulo 3, déjeme leerle, mirando la batalla del Armagedón en el futuro, Joel dice esto, en el verso 9 de Joel 3:9 dice, proclamar esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Verso 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Dicho sea de paso, Josafat significa Yahweh juzga. Porque allí, sigue el texto, verso 12 de Joel 3, me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura.
Amados, en Joel 3, la mies es juicio. Juicio. Isaías 17, Dios pronuncia juicio contra Israel. Escucha el verso 10 y 11 de Isaías 17. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha, o sea, la mies, será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Amados, la mies es juicio. Juicio. En el Nuevo Testamento estamos llenos de ese concepto. El mismo Mateo lo aplica en Mateo 13:30, Mateo 13:39, Apocalipsis 14:14, Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9. El mismo concepto. Es juicio. Amados, la mies aquí no es en primer lugar el campo misionero, no. La mies es juicio, la consumación. Se acerca, se acaba el tiempo y la gente va a la condenación. Es lo que quiere decir. El juicio viene, es inminente. La gente está yendo al infierno, es lo que está diciendo. Hay una consumación. Siga, ya tiene la esencia, ya tiene la explicación, ya tiene la consumación. Ahora, el entendimiento. El entendimiento. Claro que hay una desesperación. Claro que debe estar en el verbo que vimos. Presente, indicativo. ¿Por qué? Porque está desesperado, hay una desesperación. Pero note el entendimiento. Observe el verso 37. Al final. Más los obreros. ¿Cuántos son? Pocos. ¿Entendió? Ese es el entendimiento. ¿Lo entendió? La consumación se acerca. La gente, por su pecado, está yendo al infierno. Va a ser condenada sí o sí. La consumación viene. Pero quiero que entienda algo, dice el Señor. Los obreros son pocos. ¿Entendió? Sencillo. Los obreros pocos. Claro. Contexto inmediato. ¿Por qué dice que los obreros son pocos? Contexto inmediato. Hay más, ¿qué cosa? Falsos. Es el contexto. Hay más falsos maestros. Son más los falsos líderes religiosos. Son más los sinvergüenzas que te llevan contento y feliz despellejándote al infierno. Los verdaderos son pocos. Jorge, pero esto se complica. Hay una desesperación. La consumación se acerca. La gente, las multitudes van a pagar sus pecados en el infierno. Hay una desesperación del Señor. Y estamos encima atestados de falsos maestros que ensanchan la puerta. Que están en el negocio. Acepten a Cristo sin entendimiento claro de lo que es eso. Que están en el negocio de recibir a todos sin arrepentimiento. Sin mostrar la necesidad de su alma, sin el compromiso de explicarle el costo total de lo que significa morir a uno, venir como mendigo y ser discípulo del Señor. No importa explicar eso, ven nomás y acepta a Cristo. Esto es un problema. ¿Qué hacemos, Jesús? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos esto, Señor? Tú estás desesperado. ¿Cómo respondemos esto? Esto me lleva al último punto del bosquejo. 3 elementos indiscutibles del ministerio del Señor Jesús, que al entenderlo nos llevarán a apasionarnos más por la obra del Señor. Las marcas de su ministerio, la esencia de su ministerio. En tercer lugar, la respuesta de su ministerio. Señor Jesús, ¿qué hacemos? ¿Estás desesperado? La gente va al infierno, se acerca la consumación y encima hay pocos obreros, más hay falsos. ¿Qué hacemos? Verso 38. Quiero que lo lea usted. ¿Qué dice el verso 38? Rogad, pues, note,
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note, ¿cuál es la respuesta a esta desesperación total de la consumación y que son pocos los obreros, más son los falsos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a sus discípulos? Salgan, salgan, corran, corran, evangelicen, corran, corran. ¿Esa es la respuesta? No. Note el texto. Usted note el texto. ¿Qué dice ahí? Rogad. Oren. Oren. Oren al mismo Señor que va a juzgar, que va a traer la consumación. Oren que envíe el mismo y levante a sus hombres antes de la consumación. Oren al que va a venir a juzgar, al mismo que viene a juzgar a la gente por sus pecados. Oren para que ese mismo juez levante a sus hombres. ¿Se ha dado cuenta que si usted ve el texto tampoco dice oren por los perdidos? Tampoco dice. Está desesperado y no dice eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Quiere decir que vamos a estar impávidos? ¿Quiere decir este texto que no amamos a los perdidos? No, amados. Este es el método de Dios. Que mientras oras al que va a juzgar, al que va a condenar al pecado, mientras oras por hombres fieles que se levanten, preparados y valientes para extender la obra de Dios, mientras oras, tú de repente sabes que tienes que involucrarte en esto. Mientras oras, de repente te das cuenta que Dios te está llamando a ti. Mientras oras, de repente eres el hombre que Dios quiere para levantarse en ese grupo de pocos. ¿Saben? Me encantó que el día 18 de febrero de este año, en una plenaria del pastor John MacArthur, que hace preguntas a su congregación, le hicieron una pregunta. Se paró un hombre que había llegado de las tribus de los indios de Estados Unidos. Le dijo el nombre de la tribu. Y le dice, Pastor MacArthur, yo tengo esta carga y yo siento un llamado al ministerio. Pero en mi tribu nadie quiere a Jesús, nadie le interesa, no puedo conversar con gente, yo tengo 20 años y la gente tiene de 20 a 30, 40, no les importa. Pastor John, ¿qué hago? Y John MacArthur, como siempre, muy acertado y con ese conocimiento bíblico, le dijo, te voy a dar el plan. Te voy a dar el plan. Y uno pensaría, bueno, da media vuelta y anda. No. Termina tu universidad, entra al seminario bíblico y mientras estás en el seminario bíblico, quizá Dios va a confirmar que tú eres ese hombre llamado para regreses a tu lugar de origen y empiece la predicación del evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Amados, usted y yo debemos orar por hombres que Dios levante para su gloria. Si no hay hombres capacitados, no hay extensión misionera. Eso es un misionero, un hombre capacitado que va a plantar una iglesia. Mientras oramos, viene el involucramiento. Y quizá tú estás ahí y dices, Dios me está llamando. Quizá yo soy ese hombre. Mientras oran, se van involucrando en la iglesia. Ahora, ¿dónde veremos a detalle ese involucramiento? En el segundo discurso de Jesús a sus discípulos. ¿Querrán verlo ustedes? Los espero la próxima semana. Padre, damos gracias. Gracias por lo que instruyes con la esencia de tu ministerio, Señor.
tremenda enseñanza de alto calibre para nosotros, los cuales necesitamos afianzarnos en la verdad. Tú eres el Señor y tú te compadeces por la gente. Ves el dolor que le causa a la gente, que son estafados en ese momento hace 2000 años por los líderes religiosos y políticos, mostrándole un Dios falso. Pero hoy es lo mismo. La iglesia se está inclinando ante dioses inexistentes y rogamos que tú en tu gracia nos permitas ver a hombres que se levanten para la extensión de tu obra. Hombres con un corazón pastoral correcto y hombres que den la vida por el Evangelio. Señor, queremos seguir adelante mientras tú levantas esos hombres, seguir enseñando correctamente aquí y que los santos hagan la obra del ministerio. Padre, necesitamos clamar por hombres que vayan, por hombres claramente llamados por ti. Porque la desesperación es que viene la consumación. Por eso rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias, Padre, por este tiempo. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga.